En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 16, y cuando lo tengan me bendigan con un fuerte amén, mis amados. Libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 16. Y yo sé que, mis amados, todos nosotros conocemos este texto. Todos los creyentes conocen este texto. Yo sé que sí, vive Jesús. ¿Verdad que sí? Porque este texto es muy conocido. Marcos 16, versículo 15. Qué lindo es el Señor. Poderoso Dios. Te adoramos, Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Señor, tú eres maravilloso. Qué lindo es el Señor, es un privilegio, amado hermano, estar en la casa del Señor. Recibir esa bendición, escuchar esos testimonios de la grandeza del Señor. Vive Jesús. Yo me gozo con los testimonios de mis hermanos. Poderoso Dios. Qué lindo es el Señor. Marcos 16, 15 al 16. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y los santos dicen amén, Jesús. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias, mi Dios bueno, por esta palabra viva, palabra eficaz, Señor, palabra que penetre en lo más profundo de nuestros corazones, Padre de la gloria, pidiéndote, Señor, Padre amado, que esta palabra llegue, Jehová, a nuestros corazones, que prestemos nuestros oídos, Señor, a escuchar tu palabra, lo que tú siempre nos hablas, Señor, porque mucho que poco, tú siempre nos hablas. Simplemente tú deseas que estemos dispuestos a escuchar, Jehová, a inclinar ese oído para que tú nos hables y nos alimentes y nos nutras a través de tu palabra hermosa, Señor. Esta palabra que como espada de dos filos, que corta para allá y para acá, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Jehová. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Padre amado. Sierva inútil soy delante de ti, Padre amado. Simplemente hago tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis amados? Qué lindo es el Señor. Y como dije anteriormente, bajo el tema predica la palabra. Muchas veces estamos caminando, muchas veces estamos trabajando, muchas veces estamos en la calle, muchas veces estamos en nuestros hogares, muchas veces estamos orando y se nos susurra el oído: predica la palabra. No digas que no, predica la palabra, porque es un mandato del Señor predicar la palabra del Señor. No lo dice la hermana Sharon, poderoso Dios, lo dice la palabra del Señor. Ir por todo el mundo, poderoso Dios. Aquí en el capítulo 16 de Marcos nos dice que Jesús comisionaba a los apóstoles, poderoso Dios. Y cuando buscamos la definición de comisiona, quiere decir que le da una orden de realizar cierta acción o encargo. Una orden de realizar cierta acción o encargo. En otras palabras, Jesús le está dando una orden, le está dando un mandato, le está dando un encargo a los apóstoles de que predicaran la palabra, vive Dios, aleluya, de que fueran por todo el mundo. No le digo por algunas partes, no le digo vayan a donde este no vayan, sino que fueran a donde todo el mundo, no importando la raza, no importando el color. Tenemos que nosotros mismos entender que así como Jesús comisionaba a los apóstoles, también el Señor nos está comisionando a usted y a mí para predicar el evangelio. Qué lindo es el Señor. Esta era una misión que tenían los discípulos, que en el momento que caminaban con Jesús eran discípulos, pero cuando ya el Señor Jesús los preparó, poderoso Dios, eran apóstoles. Era una misión, era la gran comisión de ir por todo el mundo. Era una tarea, era un mandato, poderoso Dios. Qué lindo es el Señor, de que predicaran la palabra. Dice la palabra aquí mismo que estaban ellos sentados a la mesa con Jesús, y Jesús les reprochó la incredulidad que tenían y en la dureza de corazón. Lo dice la palabra, vive Jesús, porque aún caminando con Jesús no habían creído, mis amados, en la resurrección de los muertos. Miren qué increíble, poderoso Dios, aleluya.
Muchos de nosotros que predicamos la palabra, es triste decirlo, muchas veces no tenemos fe. Muchas veces no creemos. Muchas veces no entendemos que tenemos unos dones, amados hermanos, que tenemos unos talentos que Dios nos ha entregado. Y muchas veces no creemos, nos sentimos poquitos, vive Jesús, aleluya. Y muchas veces tenemos hasta miedo, muchas veces de orar por un enfermo, poderoso Dios, de poner la mano y que sean sanos en el nombre de Jesús. Esa es nuestra fe. Pero más aún, lo estoy hablando por mi experiencia, porque cuando traemos una palabra, primero el Señor nos habla. De que muchas veces, ustedes saben que es verdad, que la mayoría de los creyentes, aún no creyentes, muchas veces lo que esperan es una palabra, una profecía. Así te dice el Señor, poderoso Dios. Esto y esto y esto y esto. Y muchas veces no desean recibir una oración sencilla. Gloria a Dios, amén. Y hay que ser bien cuidadosos, mis amados. Porque no decimos, así dice el Señor, si el Señor no ha dicho. Yo soy de las que digo, el Espíritu me dice, me hace sentir el Espíritu. Y gloria a Dios por los que reciben esa voz audible que el Señor les habla, así dice el Señor. Gloria a Dios. Vive Jesús, aleluya. Y no estoy diciendo que el Señor no lo hace, claro que lo hace. Claro que el Señor habla, vive Jesús. Voz audible. Pero es triste decirlo que muchos creyentes no tienen fe. Predican, ponen manos sobre los enfermos, oran, claman, interceden y no tienen fe. O si tienen fe, la Biblia dice que con un grano de mostaza se puede tener fe. Y ni siquiera con un grano de mostaza. Esto quiere decir que los apóstoles, enseñados y guiados por Jesús, guiándolos, estando ellos al lado de él, vive Jesús, aleluya, caminando con el Maestro, tenían esa actitud. Tenían esa actitud de incredulidad. Tenían esa actitud de duro de servir. Vive Jesús, aleluya. Entonces, ¿cómo podemos esperar? ¿Cómo podemos sentirnos que aún nos sorprende que hoy día, en estos tiempos tan malos y tan difíciles, hay muchos creyentes, vive Jesús, que ya no saben ni cómo uno hablarle? Aún creyentes, porque usted muchas veces va a la calle y predica la palabra y muchas veces usted está evangelizando y terminan ellos que aparentemente no conocen la palabra o no conocen al Señor, predicándolo a nosotros. Y nos evangelizan. Y a veces yo digo, wow, Señor, ¿qué fe tiene esta persona? Aún pasando por un momento difícil, aún no sirviéndole al Señor, tienen una fe. Hablan de una manera que uno se queda sorprendido, mis amados. En estos tiempos difíciles que tenemos que predicar la palabra, que tenemos que tener, que sabemos que tenemos este manual tan hermoso, que nos dice cómo debemos vivir, que tenemos que saber cómo debemos vivir. A veces nos sorprende que sean los que están afuera que prediquen mejor que nosotros. Tenemos que predicar esta palabra, este evangelio, este mensaje, esta nueva buena de salvación. Vive Jesús. Todavía existen creyentes incrédulos, duros de servir. Y cuando vamos a esta palabra, vive Jesús, duro de servir significa tercos, difíciles de controlar. Todavía existen personas difíciles de controlar. Todavía existe terquedad en el evangelio, vive Jesús, aleluya. Porque muchas veces no se dejan dominar, pero no por el hombre, sino por Papito Dios. Por esta palabra que nos pone mansito, que muchas veces, y el pastor estaba diciendo ahorita, cuando oramos, cuando estamos durante el día en el trabajo, aún en nuestros hogares, estamos meditando en esa palabra, en esa comunión con el Señor, y estamos hablando y decimos, wow, Señor. Cuando leemos la palabra, esta palabra nos habla. Yo no estoy diciendo que no es bueno, o sea, que es pecado, que es malo, que usted pida que le oren, que pase al frente, claro que sí, que le ministren, amén. Pero la mejor profecía, la mejor palabra, el mejor consejo está aquí, en este manual hermoso, poderoso Dios. La Biblia nos relata, vive Jesús, aleluya. Y yo sé que todos sabemos eso. La Biblia nos relata la actitud que tenía el pueblo de Israel. En el capítulo 33:3 del libro de Éxodo, Dios le promete al pueblo de Israel su presencia. Qué lindo es el Señor. Le dice a Moisés que suba a la tierra que tiene leche y miel, poderoso Dios, que fluye leche y miel. Y en ese momento le dice, no subiré contigo, porque no vaya a ser que en el camino los consuma. Mire cómo es eso. Porque era un pueblo duro de servir. Porque era un pueblo desobediente. Y Dios estaba airado. Y todos saben por qué estaba airado. Porque lo menos que usted espera
es que usted dé la mano y dé la mano y esté sirviendo y esté ayudando y esté ahí apoyando y le vuelvan la mano. Y que todo el tiempo esté haciendo el bien y lo que le portan es el mal. No damos para recibir, no damos para esperando algo a cambio, pero lo menos que esperamos es que si usted todo el tiempo está haciendo bondad, le devuelvan con maldad. Eso es lo menos que espera uno. Pero existen creyentes que reciben las bendiciones de parte del Señor. Y muchas bendiciones que recibimos. Porque aún es significante que muchas veces no le damos cuenta que ponemos un pie, nos bajamos de la cama y ponemos un pie en el piso porque el Señor nos permite abrir los ojos. Ya eso es una bendición, mis amados. Qué lindo es el Señor. Pero muchos creyentes se olvidan de esas bendiciones y piensan que nunca el Señor se podrá enojar, nunca se podrá irar, porque como Dios es amor, no se puede irar conmigo. Pero no sabemos que también es fuego consumidor. Aleluya, amén. Y cuando esas bendiciones son recibidas y la respuesta son malas actitudes, mal agradecimiento, ¿qué es lo que nos espera? Consecuencias. Consecuencias por ese mal agradecimiento de parte del Señor. Porque yo puedo ser mal agradecida con mi hermano, yo puedo ser mal agradecida con mi familiar, con mi papá, con mi mamá, pero con papá que está en los cielos tenemos que tener mucho cuidado. Hay creyentes con corazones endurecidos, difíciles de manejar, con mentes cautivas, espíritus cautivos, con almas todavía en la cárcel, mis amados, porque no se han desprendido totalmente del pecado. Porque son nuevas criaturas en Cristo, pero lo dicen de boca. No han dejado la vieja manera de vivir, de pensar. Y yo me acordaba de eso mismo cuando estaba, no lo escribí aquí, pero me acordaba, si todo el tiempo estuviéramos orando, Señor, ayúdame, y los hermanos están aquí. Y saben que cuando yo hago un clamor, en mi clamor no puede fallar, Señor, ayúdanos a predicar como tú predicas, a hablar como tú hablas, a pensar como tú piensas, a caminar como tú caminas, a mirar como tú miras, a perdonar como tú perdonas, porque yo le tengo que pedir al Señor que me ayude a tener una mente como la de Él. Y que cuando vamos a actuar muchas veces, porque vivimos en la carne, pero que cuando vamos a actuar, pensemos, ¿qué haría Jesús? Pero como decimos los puertorriqueños, vive Jesús, se nos va el avión. Y el hermanito Santiago, ustedes lo conocen, siempre dice, el creyente no puede decir se me zafó, se me salió. Yo me gozo cuando él predica, vive Jesús. No tenemos excusa, no se me zafó. Tengo que estar consciente de lo que estoy hablando, tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo. Pero muchos creyentes tercos, difíciles de manejar, mis amados, eso es lo que sucede, que no se han desprendido totalmente del pecado, de ese pasado, vive Jesús, aleluya. No son libres, no tienen la libertad. Segundo de Corintios 3:17, y me gusta mucho ese texto. Dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad para adorarle, hay libertad para servirle, hay libertad para estar ahí en pie, parado en la brecha diciendo, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor, ayúdame a predicar tu palabra, ayúdame a vivirla, Padre de la gloria, así como digo que la conozco, vive Jesús, con todo respeto a estos cabezones, vive Jesús, que no queremos hacer caso, vive Dios, poder predicarla y que esta palabra cale en lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, ¿qué palabra conocemos? ¿Qué manual tenemos en nuestras manos? Dios guió al pueblo de Israel. Dios los vistió, Dios los alimentó, todo el tiempo los calzó, la ropa no se desgastaban, ellos no pasaban hambre, ahí estuvo Dios para con cada uno de ellos. Y lamentablemente una terquedad sobrenatural, una desobediencia sobrenatural, vive Jesús, aleluya. Ellos seguían en la misma condición y hoy mismo, hoy día, no hay diferencia. Usted no se ha dado cuenta, vive Jesús. Y yo pues estoy en un proceso, porque hasta que Cristo venga estamos en proceso. Y Dios sigue trabajando con nosotros, porque vivimos en esta carne. Usted y yo tenemos que pisotear esta carne y decirle, quédate quietecita, y el Espíritu domina la carne. Pero eso si usted y yo se lo permitimos que domine la carne, vive Jesús. Porque usted y yo somos el que permitimos si la carne puede más que el Espíritu. Porque todos los días están chocando, vive Jesús. Y yo a veces digo, Señor, ayúdame. Cuando yo escucho que yo le digo, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Todavía tiene un proceso. Todavía está en un proceso. Lleva 5, 10, 15, 20 años y está en un proceso.
Aleluya. Vive Jesús y yo, Señor, ¿será posible lo que mis oídos están escuchando? Qué lindo es el Señor. Por lo tanto, volvemos a los apóstoles. Jesús le dijo, ir por todo el mundo. Esa era la misión de cada uno de ellos. Estaban siendo enseñados y preparados para hablar de las grandezas del Señor, para hablar de la salvación y la vida eterna, poderoso Dios, aleluya. Esa también es nuestra misión, amados hermanos. No es hablar de lo que no edifica, porque lo que no edifica, y lo estuve diciendo anteriormente, destruye, vive Jesús. No es hablar de lo que no conviene, poderoso Dios. Esa es la misión. Muchas veces no nos damos cuenta y cuando estamos hablando de algo que no edifica, le abrimos el conocimiento al hermano o a la hermana. Y si no es espiritual, le estamos abriendo el conocimiento. Y no nos damos cuenta, mis amados. Le abrimos el conocimiento a aquellos que no son espirituales. Por lo tanto, no podemos deleitarnos en hablar de los pecados cometidos. No podemos deleitarnos. Simplemente tenemos que deleitarnos en hablar la palabra del Señor. De hablar de las buenas nuevas de salvación. Que Cristo viene pronto. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. No preparándonos. Preparados. Porque no hay tiempo que perder. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar preparados con esas vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga, poderoso Dios. Hemos tenido muchas experiencias en el tiempo que le llevamos sirviéndole al Señor, mis amados. Pues entonces testifiquemos de esa grandeza. Así como un día nos hablaron a nosotros, vive Dios, aleluya, y usted y yo tenemos que hablar. Yo recuerdo que cuando yo no era cristiana, mis hermanos eran más jóvenes, yo soy mayor que ellos. Pero mis dos hermanos, que son menores que yo, vive Jesús, aleluya, le servían al Señor. Y yo los veía salir de mi casa con una Biblia. Y llegaban, entraban a mi casa con una Biblia. Pero ellos nunca me hablaron del Señor a mí. Y yo en el mundo, y ellos entraban y salían. Recuerdo como ahora, vive Dios, aleluya, que cuando me acepté al Señor, porque no quería ser pentecostal, mis amados, yo no quería ser pentecostal. Yo vivía a 5 minutos caminando de la iglesia pentecostal, Movimiento Internacional. Y yo veía esos pentecostales y yo decía, eso tiene un aburrimiento. Eso mira cómo se visten. Así es. Como decimos los puertorriqueños, escupiendo para arriba para que me cayera el salivón. Y yo decía, yo pentecostal, pero ellos nunca, mis hermanos nunca me hablaron del evangelio. Bueno, yo no recuerdo que me hayan dicho en algún momento, Dios te bendiga. Yo no lo recuerdo, mis hermanos menores. Pero cuando yo me convertí, yo recuerdo, vive Jesús, aleluya, que cuando yo empecé a visitar la iglesia, porque habían cosas que no quería soltar, pero no quería ir a la pentecostal, pero cuando yo empecé a visitar, tuve 9 meses visitando la iglesia pentecostal, diferentes iglesias, pero ¿qué pasa? Que rápidamente que el Espíritu empezó a tratar conmigo, yo empecé a leer la Biblia, y empecé a leer la Biblia, y empecé a leer la Biblia. ¿Usted sabe qué hizo la Biblia? La Biblia fue la que me cambió a mí. La Biblia fue la que obró en mí. El Espíritu Santo fue el que obró en mí. Yo no tuve que esperar que un hombre me dijera nada, porque cuando yo entré, yo estaba casi ready. Nada más tenía que aceptar al Señor. Pero recuerdo que en ese templo me dijeron un día, cuando llevé a mi nena, ustedes la conocen, a Carolyn, me dijeron, esa es la nena que traía huizo a la iglesia. Y yo lo miré así. Mi hermano traía a mi hija a la iglesia. Imagínense cómo yo estaba en el mundo, que yo ni me daba cuenta. Yo dejaba a mi mamá a mi nena con la mamá, con mi abuela, con mi mamá. Y ellos la llevaban para la iglesia de vez en cuando. Y yo después, mira, me estoy enterando por usted ahora que mi hija venía a la iglesia con mis hermanos. Tenía 2 añitos y medio en aquel entonces. Y mis hermanos se la llevaban, especialmente ese, Wilson. Y me enteré, por eso, por los hermanos, que mi Carolyn ya iba cuando pequeñita a la iglesia. Y yo, pues, gloria a Dios. Pues ella misma es, la misma que Vicky Carza. Pero tenemos que entender que no podemos ser de la vista larga, vive Jesús, aleluya, y dejar que haya una persona en necesidad, andando sin fin de esperanza, usted pasarle por el lado y no predicarle la palabra. Porque a unos que están adentro hay que predicarle, mis amados. Y yo siempre digo que así como no me hablaron a mí, yo tengo que hablar. Porque a mí nunca me hablaron. A mí nadie me habló. Y yo pasaba por el lado de muchos pentecostales, muchos cristianos, y a mí nunca nadie me habló. Por eso que ahora yo soy de la que una bofeta para hablar y 3 para que me calle, vive Jesús. Porque a mí me gusta hablar del Señor. Esta palabra viva y eficaz, mis amados, es una palabra que nos nutre, que nos alimenta, que nos da vida, que nos da la fuerza, la paz y la esperanza. Y sobre todas las cosas, la fe.
esa fe que no puede menguar, esa fe que nos ayuda a permanecer en pie todos los días, no importando la situación, mis amados, nos ayuda a crecer y a declararnos por fe, porque usted y yo, mis amados, tenemos que declararnos por fe. Salvo, usted no puede dudar de su salvación, no importando lo que vea, no importando lo que escuche, no importando, mis amados, cómo usted su condición, usted se tiene que declarar: yo soy salvo. En el nombre de Jesús, yo me voy con Cristo, porque hemos sido redimidos. Poderoso Dios, qué lindo es el Señor. Todavía hay creyentes que actúan como si no hubiesen resucitado con Cristo. Todavía los hay. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino de Dios, del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús lo dijo que antes de su regreso, el evangelio, el mensaje de salvación será predicado en todo el mundo, no en algunas partes. Vive Jesús. Esa es nuestra misión, mis amados. Estamos en unos tiempos difíciles. Ya el juicio final está ahí. Hay que mostrarnos, nosotros mostrarle como seguidores de Cristo, mis amados, como hijos de Dios, la urgencia de las buenas nuevas de salvación. Amén, Jesús. Amén. Es urgencia a toda persona. Es una urgencia. Por lo tanto, ¿por qué no quedamos callados? Las escrituras son las que dan testimonio de usted y de mí. Poderoso Dios. Esa es la misión. Dice la palabra del Señor en Juan 5:39, que ellas son las que dan testimonio de nosotros, y en ellas está la vida eterna. Esa vida eterna. Y el pastor estuvo predicando, hablando de eso. Esas moradas celestiales, esa nueva Jerusalén. Tenemos que estar preparados y nos vamos a gozar, vive Dios, aleluya. Y aunque muchas veces no meditamos y no pensamos en eso, nada más de pensar donde yo voy a morar, donde yo voy a vivir con papá, vive Dios, aleluya, eso me da una esperanza, me da una fe, seguir caminando, no importando los tiempos como yo los vea, tengo que seguir caminando en pos de la salvación, en pos de esa perfección eterna. Porque usted y yo tenemos que seguir en pos de una perfección. No decir, yo no soy perfecto. Es un comentario fuera de orden. Y hemos aprendido, amados hermanos. Porque muchas veces justificamos en que yo no soy perfecto, nuestra condición humana. Y como no somos perfectos, seguimos haciendo las cosas que no son agradables delante del Señor. Porque el cristiano, el creyente, no peca contra Dios. Sí falla. Y aún así tenemos que pedirle perdón todos los días a nuestro Señor. Señor, perdóname porque te he fallado. No es preguntar o decir una exclamación o una interrogación, perdón, por si te he fallado. No, perdóname porque te he fallado. Porque todos los días le fallamos al Señor. Todos los días. ¿Cuál es la misión nuestra aquí en la tierra? Proclamar el evangelio. Vivir una vida grave delante del Señor, mis amados. Atesorar la palabra del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tener fe y esperanza de que el Señor va a volver. Y usted y yo vivimos como que el Señor viene hoy. No que viene mañana. Estamos preparados diciendo: el Señor viene hoy. Cuidando esta salvación con temor y temblor. Dice la palabra del Señor que tenemos que sembrar. Vive Jesús, aleluya, esta semilla. Para que esa semilla dé cosecha. Y nos remontamos a la parábola del sembrador. Porque usted siembra la semilla, yo siembro la semilla. Depende del terreno que caiga, ¿verdad? De la tierra que caiga, ella germinará. Pero nuestra labor, nuestra encomienda, nuestro mandato es sembrarla. Porque muchas veces, como yo antes decía, ay Señor, yo le predico a tanta gente, no que yo predicaba, porque ahora yo entiendo, predicamos así, ¿verdad? En las iglesias venimos y nos paramos en un púlpito. Pero a mí me gustaba mucho allá en Puerto Rico irme por las calles, en el pueblo, en el barrio y hablarle a la gente, como una forma de evangelizar. Y yo siempre decía, a tanta gente que yo le predico, invito a la iglesia y no llegan. Yo no me he ganado ni una alma, porque muchas veces usted va a las iglesias y le preguntan, hay pastores que lo preguntan, ¿cuántas almas usted se ha ganado? Gloria a Dios. Y yo, ay Señor, qué mal me siento. Tú no me vas a dar a mí nada cuando yo llegue al cielo, porque yo no me he ganado ni una alma. Pero la semilla yo la sembraba. Yo predicaba el evangelio. Yo evangelizaba. Yo invitaba para la calle. Y lo más que me gustaba era testificar de lo que el Señor había hecho en mi vida. No decía con exactitud lo que yo hacía, porque lo que no edifica destruye. Pero yo decir nada más, vive Jesús. El Señor inclinó su oído cuando yo le dije, si me deja mi mamá viva, te voy a servir. Ay, hermano, para mí eso fue algo grande.
Eso fue eso como llevarme al cielo, llevarme a una experiencia sobrenatural. Que me escuchó a mí, viviendo en deleite, en pecado, una vida desenfrenada, me escuchó, inclinó su oído y escuchó mi clamor, mi ruego cuando le dije, si me dejas a mi mamá viva, te voy a servir. Y mi mamá me la regaló 7 años. Yo no le dije, te prometo servirte, simplemente si me dejas a mi mamá viva. Eso para mí fue algo grandioso, sobrenatural. Y para la gloria de Dios vive Jesús. Le servimos al Señor 20 años. ¿Y saben lo que le digo al Señor? Si yo he de ir mirar para atrás, si yo he de volver para atrás, dar un paso para atrás, mejor llévame. Salva mi alma, llévame, pero no me dejes volver a hacer la misma charón de antes. Señor, reprenda en el nombre de Jesús. Qué lindo es el Señor. Esta semilla hay que sembrarla. Y esta cosecha dará buen fruto. Y los frutos que hay que dar es fruto de arrepentimiento. Fruto de nueva criatura en Cristo. Fruto de haber confesado a Cristo como único y exclusivo Salvador, poderoso Dios. Y si eso sucede, cayó en buena tierra. Qué lindo es el Señor. Hay quien da fruto, hay quien no da fruto. Dice Juan el Bautista que se estima una generación de víboras. Mateo 3:8. Cuando muchos fariseos y saduceos venían a bautizarse y les dijo, haced pues frutos de arrepentimiento, porque muchos piensan que pueden engañar al Señor, y no es así. Muchos piensan que se pueden pasar de listo. Hay que dar frutos de arrepentimiento, mis amados. Qué lindo es el Señor. Te adoramos, Dios, aleluya. Gloria a tu nombre. En 2 de Timoteo, ¿qué dice? Capítulo 4. Santo. Se ve en el nombre del Padre y del Santo, amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la responsabilidad suya y mía. Esta responsabilidad es bien importante. Es la responsabilidad de la iglesia del Señor. Hay que hablarle a la vida de la palabra del Señor. No es predicar por predicar. No es hablar por hablar, mis amados. Timoteo fue un creyente. Que fue creyente no por escuchar a un evangelista, sino por lo que aprendió de su mamá y de su abuela. Poderoso Dios. Cuando le enseñaron cuando era niño. Como todo padre tiene que enseñar a todo niño. Nosotros tenemos que instruir a nuestros niños, a nuestros hijos, poderoso Dios, aleluya, y seguir creyendo que le pertenecen a Cristo. Pablo guiaba a Timoteo y Timoteo en obediencia enseñaba, exhortaba, vivía lo que predicaba en obediencia, poderoso Dios. Porque usted y yo, cuando predicamos, cuando conocemos una palabra, cuando tenemos un conocimiento, sabemos lo que es malo. Cuando el conocimiento es verdadero. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es falso y lo que es verdadero. A través de la palabra del Señor y de este estudio somos guiados a toda verdad y a toda justicia. Santo Dios, amén. Nadie lo puede engañar si conocemos la palabra del Señor. Si le decimos al Espíritu, ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude. Poderoso Jesús. Ese Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Tenemos que decir como Timoteo, predicar la palabra, como le decía Timoteo a la iglesia. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No importa el momento, no importa el lugar. Y sobre todas las cosas, no digamos que no. Cuando nos digan, ve y predica tu palabra, la palabra del Señor. Ve y predícala allá afuera. Ve y predícala allí donde está aquel que está necesitado. Hay gente sin fe y sin esperanza allá afuera, mis amados, que solamente con un Dios te bendiga. Muchas veces marcamos la diferencia. Yo me gozo con Elfita porque Elfita siempre dice, Cristo viene. Está como que decía eso. Cristo viene cuando ella está evangelizando. Hay que decirle a las almas que están allá afuera, Cristo viene y viene pronto. Hay que arrepentirse, hay que venir a los pies de Cristo. Hay que ser una atalaya, adentro y afuera, vive Jesús. ¿Y usted sabe lo que es una atalaya? Es un vigilante.
Vive Jesús. Usted y yo tenemos que ser un atalaya de mi hermano, una atalaya de quien sea, del que usted ame, y aunque no lo ame, porque atalaya hasta de los enemigos que se consideran enemigos porque quieren sentirse enemigos de uno, porque no es porque seamos enemigos, porque hemos sembrado, porque se consideran enemigos y se levantan como enemigos porque les da la gana. Porque yo no sé si usted lo ha vivido, amado hermano, pero muchas veces la gente nos mira y nos insulta porque lo que ven en nosotros les perturba. Y usted dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Pero qué yo hice? ¿Qué yo dije? Sí, lo hemos vivido. Pero bienaventurados somos, ¿verdad? Cuando nos vituperan, hablando mentiras, y cuando nos insultan y cuando nos señalan. Amén. Un atalaya es un vigilante. En la historia se nos habla que avisaban cuando se acercaba el enemigo. Poderoso Dios. Usted y yo somos atalayas. En Ezequiel 33 habla del deber del atalaya. El atalaya le avisaba al pueblo del peligro que se avecinaba, del peligro que se acercaba. Usted y yo tenemos que avisar del peligro que se puede acercar a mi hermano, del peligro que se puede acercar a nuestros pastores, del peligro que se puede acercar a la iglesia, al pueblo de Dios, poderoso Dios. El atalaya de la casa de Israel tenía que oír a Jehová y amonestar cuando él le dijere. Usted y yo tenemos que escuchar la voz del Señor, que el Espíritu nos habla, y amonestar cuando Él nos diga, en el momento preciso. Ser la atalaya de nuestro hermano, poderoso Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor. Por lo tanto, si nosotros somos atalayas de nuestro hermano, de la casa del Señor, de nuestros amados pastores, ¿por qué entonces el pueblo calla? ¿Por qué cuando tenemos que hablar una palabra, callamos? ¿Por qué le decimos al Señor que no? ¿Por qué nos atrevemos a decir, yo no voy a decir nada, esto no es conmigo, poderoso Dios? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? El pueblo de Dios no puede tener miedo. El creyente que vive para Dios, que ha confesado a Cristo, que ama a Dios, que conoce su palabra y ama su palabra, no puede decir que no. Hay que recordar, y lo aprendí, amado hermano, que cuando lo que le digo que no a la pastora, estoy diciendo que no al Señor. Ay, pastora, yo. ¿Y por qué yo? Y siempre yo. Y yo le decía eso a la pastora González. Predicar aquí, predicar corrido. Predica la palabra. Señor, perdóname, Señor. Yo no quise decir nada, Señor. Yo simplemente, que a veces, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Jehová. Señor da un mandato. Pues hay que seguirlo. Hay que responder en obediencia. Sí, Señor, heme aquí, heme aquí. Por eso que muchas veces, como decía el pastor, hablamos muchas veces y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Vive Jesús, aleluya. Si le digo al Señor, Señor, heme aquí, cuando me diga, ve allá y predica, tengo que ir. Señor, predica viernes, predica domingo. Ay, papá, yo voy a ir en el nombre de Jesús. Si tu presencia va conmigo, yo voy para allá en el nombre de Jesús. Señor, pero ayúdame, respáldame, Señor. Esa es la confianza. Esa es la confianza que usted y yo tenemos en el Señor. Claro que soy humano. Claro que nos vamos a asustar. Claro que nos ponemos mal. Claro que nos desesperamos. Claro que sí. Nos tiemblan las piernas. Se nos quiere salir el corazón. A mí hasta me da calor. Yo estoy segura que la única que está sudando aquí soy yo. Vive Jesús. Me da calor, me da de todo. Pero no puedo decirle que no al Señor. Hay que predicar la palabra del Señor. Vive Jesús. Porque cuando somos atalayas del hermano, si no hablamos, ¿qué va a suceder? Ahí lo dice. La sangre de mi hermano caerá sobre mí. La sangre, mira si Dios es bueno, que dije que tenía calor y se prendió el aire. Ese es el cuidado del Señor con cada uno de nosotros. El aire estaba apagado, yo no lo estaba sintiendo. Y no dije que estoy sudando y ya prendió, o lo prendieron. ¿Quién lo prendió? ¿Usted lo prendió? Pues el Señor, el del cuidado del Señor lo puso en tu corazón para que me prendiera el aire, porque yo estoy aquí sudando. Vive Jesús. Y lo tengo de frente porque ese es nuestro Dios. Usted habla por su boca, pide por su boca y Dios hará. Pero tiene que hacerlo en fe. Vive Dios, aleluya. La sangre de nuestro hermano caerá sobre nosotros si no amonestamos, si no predicamos, si no exhortamos, si no reprendemos, mis amados, con paciencia, amor y mansedumbre. Vive Jesús, aleluya. Qué lindo es el Señor. Dice la palabra del Señor que vendrá el tiempo, ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 4,
versículo 3 al 5, dice la palabra, vive Jesús, aleluya. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Poderoso Dios, seamos sobrios, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Lo dice aquí, en 2 de Timoteo, capítulo 4. Vive Jesús, aleluya, del 3 al 5. Qué lindo es el Señor. Seamos sobrios, soportemos la aflicción, hagamos obra de evangelista, poderoso Dios, cumpliendo el ministerio. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Es un mandato. Entonces, ¿por qué no somos obedientes? Gloria a Dios, aleluya. Santiago 1, 22, 23 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es importante, mis amados, que prestemos atención a lo que nos dice la palabra del Señor. Es importante que la obedezcamos. Es importante que la pongamos en práctica, que la vivamos, poderoso Dios. En el versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras vidas. Santiago nos exhorta que quitemos de Jesús todo lo malo que hay en nuestras vidas, que aceptemos con mansedumbre, poderoso Dios, el mensaje de la salvación que hemos recibido, porque es de la única manera. Usted y yo queremos recibir la salvación y la vida eterna. Hay que meterse en la palabra. Que muchas veces estamos como el corre, que muchas veces nos coge el día, vive Dios, aleluya, porque no pudimos dormir toda la noche y se nos hace tarde. Al Señor, yo leo ahorita. Mira, amado, se supone que leamos la palabra porque pues tenemos el manual, la Biblia, pero si está tan ajorado, nos podemos poner el iPod en el oído, vive Jesús, y la podemos escuchar. Es más conveniente leerla, pero si la podemos escuchar ahí cuando estamos trabajando en audio. Gracias, hermanita Miguelina. La escuchamos en audio mientras estamos bregando en la cocina, mientras estamos limpiando, mientras estamos trabajando, conectaditos ahí en comunión con el Señor. Pues amén. Pero muchas veces estamos tan afanados, mis amados, tan afanados que no tenemos tiempo. Vive Jesús, aleluya. Ayer mismito yo me gozaba y yo siempre le digo a mi nena: mami, ponte a leer la Biblia. Y no es que ella no la lee, ya la lee, pero ella se asusta cuando le toca una parte o algo. Y ayer predicó y yo me gozaba, y yo lloraba, y yo le decía: gracias Señor, para la gloria de Dios lo digo, porque ella se asusta. Y yo le digo: también que lo hiciste, mami. Y le di un abrazo y la felicité y le decía a mi hijito: el próximo eres tú. Sí, mamá, el próximo eres tú. Yo creo perfecto. El próximo es mi hijo. Yo voy a ver a mi hijo predicando la palabra del Señor, poderoso Dios, pero usted tiene que creerlo. Nuestros hijos que no le sirven al Señor, usted no tiene que declarar que son de Cristo. Ya el mío está adentro. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Pero yo sé que hay hermanos, vive Jesús, que tienen sus hijos que no le sirven al Señor. Pero hay que creerlo. Vive Jesús. La palabra de Dios lo dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué lindo es el Señor. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo: darnos la salvación y la vida eterna. Nosotros tenemos que por fe creernos salvos. Pues no estamos llamados a juzgar, estamos llamados a bendecir, a predicar, a darle la mano al que está en el suelo, vive Dios, aleluya, a instruir, a enseñar, vive Dios, aleluya, a saber que tenemos esa misión, que tenemos esa encomienda. Seguimos hablando de Timoteo. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Qué dice? Que todos lo conocemos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No tenemos excusa delante del Señor. No tenemos excusa, porque tenemos este manual hermoso para que usted
me siga de perfección en perfección, para que yo siga de perfección en perfección. No tengo excusa delante del Señor, y mucho menos delante de los hombres, porque tengo esta palabra que me enseña, que me redarguye, que me guía, que me instruye. La Biblia, mis amados, no es una colección de cuentos y fábulas o mitos. Tampoco un libro, vive Jesús, aleluya, de ideas humanas acerca de Dios. Este libro fue inspirado por 40 autores, inspirado por el Espíritu de Dios, poderoso Dios. Por medio de su Espíritu, Dios nos revela su carácter. Dios nos revela cómo quiere que nosotros seamos, cómo quiere que nosotros caminemos, cómo quiere que nosotros pensemos, mis amados. A través de esta palabra, usted y yo aprendemos a conducirnos. Santo Dios. Él es el que hace nuestro carácter como el suyo, a través de su palabra. Pisamos las pisadas del Maestro. Porque nosotros no caminamos con Jesús como hicieron los discípulos. Y si a ellos se les hacía difícil, aún caminando con ellos, ¿cuánto más a nosotros en estos tiempos malos? Por lo tanto, tenemos que agarrarnos de esta palabra, porque esta palabra es una inspiración que proviene del Espíritu de Dios. La Escritura sí es confiable, vive Jesús, aleluya, porque Dios sabía lo que se escribía, tenía control de todo lo que se estaba estipulando, de todo lo que estos hombres estaban escribiendo, poderoso Dios. No tenemos excusa. La Biblia es nuestra verdad y nos defendemos en la fe, vive Jesús, que sabemos que es nuestra espada para que podamos pelear, porque en la palabra hay poder. Es la espada que el Señor nos ha dado. En Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios. Parte de esa armadura es la palabra del Señor, que tenemos que predicarla, atesorarla, conocerla, vivirla. No es que yo me la ponga debajo del brazo y camine a la iglesia y ya me olvide. No es que yo la deje allí cogiendo polvito, vive Jesús, aleluya, o la ponga abierta en el medio, en el Salmo 23. Sí, porque lo hacíamos. En algún momento lo hicimos, mis amados, pero no la mirábamos, poderoso Dios. Esta palabra es como espada. Peleamos porque tenemos ese conocimiento hermoso que nos ha dado el Señor. Hay que predicarla porque es la verdad. Esa es la verdad que el Señor nos ha dejado. ¿Cómo podemos servir y dar fruto? Anunciando al Señor en toda oportunidad que se nos presente. ¿Y cómo lo hacemos? Testificando y hablando de la grandeza y hablando de sus maravillas, sobre todo de las promesas. No pude apuntar el número, pero creo que es 3.573 promesas. Hay que testificar de las maravillas, pero sobre todo de las promesas que hay en esta palabra, vive Jesús. Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No algunos, no lo que nos convenga, mis amados. Qué lindo es el Señor. Número 2, dando y demostrando una vida ejemplar, alumbrando, siendo luz en medio de tantas tinieblas, amado hermano. Luz delante de esos hombres que no conocen al Señor, para que vean nuestras obras y glorifiquen al Padre. Mateo 5:16, a través de usted y de mí van a ver a Cristo y van a glorificarlo, porque usted y yo tenemos esa experiencia. Cuando muchas veces nos dicen, usted es cristiano, usted es cristiana, se le nota, porque puedo ver un semblante, porque puedo ver ese brillo, vive Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque estamos glorificando a Cristo. En nuestro rostro se ve al Señor, pero no solamente en nuestro rostro, en lo que hablamos por nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca, y usted y yo hablamos grandeza, maravilla, testificamos un Cristo de poder, a un Cristo que fue crucificado, pero yo no sigue crucificado, murió y resucitó el tercer día. Ese es el Cristo que usted y yo le servimos, un Cristo de poder, poderoso Dios. Número 3, por medio de un testimonio fiel. Mire qué hermoso. Como lo dieron Pedro y Juan, dicen Hechos 4:13. Eran hombres que tenían un denuedo. Quiere decir denuedo, energía, valor y decisión para ejecutar una cosa. En otras palabras, Pedro y Juan no comían cuentos. Pedro y Juan eran atrevidos. Vive Jesús, aleluya. Qué lindo es el Señor. Eran atrevidos y predicaban la palabra del Señor.
Pedro y Juan no tenían letra, pero no tenían miedo. Entonces, ¿por qué el creyente tiene miedo? ¿Por qué el creyente le da miedo de predicar la palabra del Señor? Y hay creyentes que tienen letra y son profesionales. Entonces, ¿por qué nos da miedo de predicar la palabra del Señor? ¿Por qué nos da miedo de decir Dios te bendiga, Cristo te ama? Hay un Dios de poder que te puede libertar, que puede romper las cadenas. Vive Jesús, aleluya. Si confiesas a Cristo como único y exclusivo Salvador, vas a tener la salvación y la vida eterna. Qué lindo es el Señor. Se aprende un 2 o 3 textitos y cuando vamos a predicar o a evangelizar, los decimos. A mí me gusta mucho el texto que dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Mira qué hermoso, a mí me encanta ese texto. Porque Dios es un caballero. Y le decimos a la persona que no conoce al Señor, si usted abre su corazón, si usted le permite al Señor que Él entre en su vida, Él hará como tiene que hacer. Pero usted y yo tenemos que tener la disposición de recibir a Dios en nuestros corazones, al Señor, a ese Cristo que murió por usted y por mí, porque murió por todos. Él no vino a llamar al justo, Él vino a llamar a pecadores arrepentidos. Y si estamos aquí es porque éramos pecadores, estamos arrepentidos. Y como estamos arrepentidos, le servimos al Señor en espíritu y en verdad. Con alegría, con gozo, con agradecimiento, vive Jesús. Pedro y Juan eran unos hombres que no tenían letra, pero hacían lo que tenían que hacer. No tenían miedo, tenían disposición. Qué lindo es el Señor, qué lindo es Dios, aleluya. Porque ellos sabían que el más grande, que nuestro Señor Jesucristo, lo estaba respaldando. Así como usted a mí, nos respalda el Señor. Cuando vamos y predicamos su palabra, cuando nos ponemos en sus manos, Señor, yo no voy sola, Jehová, tú vas conmigo en el nombre de Jesús. La gente se maravillaba, dice la palabra del Señor, con ellos, y se daban cuenta que habían estado caminando con Jesús. Ese era el testimonio fiel de Pedro y Juan, que caminaron con Jesús y dieron testimonio de que caminaron con Él, caminaron con el Maestro poderoso Dios. Qué lindo es el Señor. Y daban fruto de que caminaron con Él. Eran unos alumnos que aprendieron a seguir a Cristo, vive Dios, aleluya, y fueron obedientes. Hoy el Señor nos dice, seamos discípulos, seamos seguidores de Cristo. No tengamos miedo de predicar su palabra, vive Jesús, aleluya. Que el sello del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros se note. Que hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Por eso hay que caminar en luz. Por eso hay que predicar la palabra del Señor. Y todo lo que aprendemos, lo que a usted y a mí se nos ha entregado, no podemos enterrarlo. No podemos enterrarlo. Tiene que dar fruto. Porque le vamos a dar cuenta al Señor, mis amados, de lo que el Señor nos ha entregado de valor. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Pero el Señor, todo lo que nos da, todo lo que nos ha entregado, ha sido de valor. Es para sembrarlo y para que dé cosecha. No es para sembrarlo y para que se muera. Como la plantita que muchas veces la sembramos y como no la cuidamos, se muere. La semilla sembrada tiene que germinar y dar frutos. Usted y yo tenemos que dar frutos de arrepentimiento. La palabra de Dios dice que por sus frutos les conoceréis. Pues cuando nos conozcan, que sepan que somos hombres y mujeres de bien. Hombres que servimos al Señor en espíritu y en verdad. Y que obedecemos la palabra y que la conocemos. No la guardamos para tenerla como por ignorada. Vive Jesús, aleluya. Número 4, ser entregados a la obra. No es que la salvación es por obra, porque la Biblia lo dice. No es por obra. No, Señor. Es por una entrega, mis amados. Por una entrega completa. Una consagración completa. No a media, porque vivir para Cristo no es a media. Vivir para Cristo es en completa consagración. Usted y yo no tenemos que despojar de eso que nos está deteniendo para poder servirle como debemos servirle. Vive Jesús, aleluya. Hay que vivir para Cristo y trabajar para Él. Y número 5, ser intercedores responsables. Como nos dice en Efesios 6:18. ¿Qué nos dice en Efesios 6:18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted y yo somos intercedores. Estamos llamados a ser intercedores. Esa es nuestra responsabilidad, mis amados. No es alimentarnos. Así como nos alimentamos
la carne, desayuno, almuerzo y comida, así tenemos que alimentar al espíritu. Oración, ayuno, ruego, súplica, lectura bíblica, separación, vive Jesús, aleluya. Tenemos que alimentar este espíritu, orar sin cesar. En esa lectura bíblica, consagración, búsqueda, intersección con perseverancia. Estar alertas, porque hay un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y en un descuido nos puede devorar, mis amados. 6, último, disposición personal. Y ahí cae Marcos 16, 15. Tenemos una misión, una disposición, que es la gran comisión. Predicar el evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. En 1 Corintios 9, 16 dice: ay de mí si no anunciar el enemigo. Hermanos, ay de mí si yo no anuncio al evangelio, anunciar el evangelio. Yo dije enemigo, ¿verdad? Si no anunciar el evangelio, ay de mí si no anunciar el evangelio. 1 Corintios 9, 16. Hay que anunciar el evangelio, mis amados. Vamos a tener un ay, porque le vamos a dar cuenta al Señor, vive Jesús, aleluya. Esa es nuestra encomienda. Tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación, poderoso Dios, aleluya. Tenemos que atesorarla. Y que si queremos conocer unos beneficios, un beneficio, hacer crecer nuestra fe. Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oramos y oramos con fe. Oramos y pedimos en fe. Pero la fe debe estar aumentando, no menguando, porque cuando usted pide y pide y pide, tiene que hacerlo creyendo, no dudando. No podemos ser inconstantes. Hoy creo, mañana no creo. Dedicando el tiempo correspondiente que tenemos que dedicar buscando el conocimiento de la palabra del Señor. El conocimiento al Señor a través de ella, a través de su enseñanza, de sus mandatos y promesas. Número 2, nos convence de pecado. Cuando estamos con ese conocimiento de la palabra, nos convence de pecado. Esto lo hace el Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tétuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, mis amados, revela lo que somos, y lo que somos penetra hasta en el centro de nuestra vida moral y espiritual. La palabra, porque es imposible que si usted y yo o yo me conduzco como no corresponde, yo no conozco la palabra. Ahora, si yo conozco la palabra, me voy a conducir como corresponde. Aunque muchos la conocen, pero no la viven. Por lo tanto, si usted conoce la palabra, si yo conozco la palabra y la vivo, voy a vivir y voy a dar fruto de quién soy. Una hija de Dios. Una nueva criatura en Cristo, como dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que está dentro de nosotros, lo bueno y lo malo, nos discierne lo que está dentro de cada uno de nosotros, lo bueno y lo malo. La palabra, mis amados, nos moldea, siempre y cuando se lo permitamos al Señor. Vive Jesús. Nos da una forma para que podamos guiar nuestras vidas. Número 3, nos ayuda a mantenernos lejos del pecado. Salmo 119, 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Con guardar la palabra, vive Jesús. Y en el versículo 11 de ese Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque cuando usted y yo guardamos esos dichos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, no hay tiempo para pecar, no hay tiempo para mirar, que la mirada se desvíe, vive Dios, aleluya. Por eso el Señor nos dice que la mirada tiene que estar puesta en Él, en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Porque cuando usted y yo alimentamos este cuerpo, este espíritu de la palabra del Señor, no hay tiempo para pecar. Señor, reprenda en el nombre de Jesús. Qué lindo es el Señor.
La palabra nos aleja del pecado. Esta palabra hermosa nos aleja del pecado. Por eso tenemos que atesorarla en todo momento, vive Jesús. La palabra es el fundamento para el crecimiento de todo cristiano. Si el cristiano no crece espiritualmente, no conoce al Señor, no conoce a Cristo, no conoce su palabra. La palabra es una fuente inagotable de sabiduría, fuente de vida, alimento espiritual y de vida. Vive Jesús, aleluya. Qué lindo es el Señor. Y concluyo con esto. Hay que predicar la palabra. Jesús le ordenó a los apóstoles que fueran por todo el mundo y proclamaran a todos que Él había pagado el precio por el pecado y que todos los que creían iban a ser salvos y perdonados y que vivirían eternamente con Él. Usted y yo, si hemos creído, hemos sido perdonados, vamos a vivir eternamente con el Señor. Vive Jesús, aleluya. Hoy día los cristianos todavía no proclaman el Evangelio del Señor. Todavía hay cristianos oidores, pero no hacedores de la palabra. La fe es el poder que motiva y lleva al misionero alrededor del mundo y lo pone en la iglesia. La iglesia, cuando proclama la palabra del Señor, está en ese movimiento. En ese movimiento. Por eso ustedes ven que cuando queremos proclamar la palabra, muchos misioneros salen de las iglesias para otros lugares, para predicar la palabra del Señor. Esa es la fe que procede de la resurrección. Muchas veces hay personas que no tenemos la habilidad y la capacidad, que eso es lo que decimos, pero todo se desarrolla. Hay un dicho que dice que la práctica hace la perfección, pero si no practicamos, no nos perfeccionamos. Si decimos que no, cuando nos manden a predicar, ¿cómo sabemos que vamos a poder aprender y vamos a seguir adelante si estamos diciendo que no? Sí, la práctica hace la perfección. Tenemos la habilidad, porque muchas veces decimos que no, y la capacidad para ser un servidor de Cristo, para ser un discípulo del Señor, vive Jesús, aleluya. Pues entonces hay que reconocer que si usted reconoce que se levantó de los muertos y hoy está vivo juntamente con Cristo, porque no estamos muertos, estamos vivos, vive Jesús, pues entonces tenemos que predicar esta palabra. A medida de que tengamos una relación con el Señor, vamos a seguir aprendiendo. Él nos va a dar la oportunidad y la fuerza para seguir adelante. Por lo tanto, mis amados, no sé por qué lo digo tantas veces, no tengamos miedo. No tengamos miedo de predicar la palabra del Señor. Amo a Dios por sobre todas las cosas, pues sigo adelante. Estoy agradecida de Dios por sobre todas las cosas, pues sigo adelante. Voy a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y tú, Señor, me vas a ayudar a que tu Espíritu Santo me alimente. Yo voy a escudriñar la palabra, esta palabra inspirada por ti, pero yo quiero ponerme en tus manos para que tú me ayudes a predicarla, a proclamarla, a anunciar que tú vienes pronto y que si no estamos preparados nos vamos a quedar. Y que hay un lugar de condenación que se llama el infierno, que si no me preparo, me puedo quedar. Y para la gran tribulación no queremos estar. Por eso por fe usted y yo, amado hermano, declaramos que nos vamos con el Señor. Ni por un instante se nos pase por la mente dudar de esta salvación. Dice la palabra del Señor, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Una pregunta, amado hermano. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por eso esta salvación hay que cuidarla con temor y temblor, mis amados. Qué lindo es el Señor. Así que prediquemos esta palabra, que así como el Señor, su amor, su misericordia y su bondad nos alcanzó, así también que pueda alcanzar a otros que andan sin fe y sin esperanza, no solamente afuera, también adentro, porque vuelvo y repito, es triste decirlo, pero aún dentro de la casa del Señor hay personas necesitadas. Y como no lo sabemos todo, porque no lo sabemos todo, todos los días aprendemos algo nuevo, y muchas veces leemos la palabra por encimita, hoy, y mañana la leí, y vuelvo y leo lo mismo y digo, ¿pero qué es esto que dice aquí? Y la leí ayer. Pero el Señor nos habla a través de su hermosa palabra. La mejor profecía está aquí. El mejor consejo está aquí. La mejor guianza e instrucción está aquí, en esta palabra viva y eficaz que el Señor nos ha dejado. Así que sigamos adelante en el nombre del Señor. No tengamos miedo, mis amados, de predicar la palabra. Y le habla una persona que lo ha vivido mucho, vive Jesús, que pues a Dios le plació traerme a este lugar, ¿verdad?, a Estados Unidos,
porque pues llevaba muchos años allá y nunca había tenido ese privilegio, pero Dios sabe todas las cosas. Prediquemos la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a ponernos en pie. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias, mi Dios bueno. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa, palabra viva, palabra eficaz. Sigue ayudándonos, Señor, a seguir hacia adelante, Jehová. Sigue ayudándonos, Señor, a proclamar esta palabra, Señor. A hablarle a aquellos que no conocen, Señor, de tus grandezas, de tus maravillas, Señor. Que muchos te tienen muerto, Padre amado. Hay quien te tiene crucificado todavía en la cruz, Padre amado. Y no han creído en tu resurrección, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Jehová. Que esta palabra, Jehová, que es la armadura que tú nos has dado, la espada para seguir peleando, la atesoremos, Señor. La prediquemos y no tengamos miedo de vivirla, Jehová. Que esta salvación, Señor, esta salvación tan hermosa que tú nos has dado, Jehová, la cuidemos con temor y temblor, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, en tus manos estamos, Señor, porque esta palabra, en esta palabra hay poder, Jehová, hay salvación, hay vida eterna, Jehová. Ella es la que nos liberta, la que nos rompe, Señor, cada día para que sigamos aprendiendo de ti, de tu grandeza. Gracias, Señor, una vez más. Recibe la gloria, recibe la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vive Jesús, aleluya. Bendito el Señor.